¿Qué tal? Hola, buenos días. Por aquí estamos nuevamente, dándole continuidad a lo que nos habíamos quedado el día de ayer. Buenos días. Sean bienvenidos, jovencitos de octavo B. Me alegra mucho pues tenerles por acá. Estamos en la segunda parte del trabajo de la semana. El día de ayer comenzamos a hablar acerca del bicentenario y se me fue el tiempo rapidísimo. Con lo que les estaba comentando, bueno, ahora vamos a darle continuidad a la temática. Es un especial, ¿verdad? Realmente pues no correspondía a esto, pero considero que es algo importante que lo conozcamos, que lo recordemos, porque ustedes pues ya les había mencionado que lo han visto en algún momento cuando estuvieron en cuarto, en quinto grado, tal vez en sexto grado algunas cosas, pero pues ahora que están en octavo grado, la visión pues ha cambiado, ¿verdad? Y eso pues también nos puede ayudar a ir analizando también un poco más y comprendiendo un poco más este proceso de independencia que pues estamos celebrando para la próxima semana. Bueno, realmente es todo el mes, ¿verdad? En relación a esta temática y con esto de que ahora pues es fiesta con el bicentenario. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias pues siempre por estar aquí. Y bueno, pues realmente pues tenemos que seguir adelante a pesar de las situaciones, de las dificultades, seguir adelante en lo que nos corresponde hacer de la mejor manera posible. Y créanme que a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí y que aprendamos juntos, estamos recordando juntos también. Bueno, para comenzar, bueno, pues tenemos primero pues el contenido socioemocional, que es sobre nuestra identidad cultural. Sí, es bueno recordar, importante lo que mis compañeros pues les están dando respecto a nuestra identidad cultural, recordar aspectos de los símbolos patrios, eso pues también nos da cierta identidad como país. El tema, ¿verdad? De la bandera, del escudo, los significados, realmente todo eso vale la pena y es parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? Hay otras cosas que forman parte de la identidad cultural del país y bueno, pues también es bueno recordarlo, reconocerlo y valorarlo, porque también, ¿verdad? Nuestro país tiene cosas muy, muy bonitas que debemos de cuidar y seguir preservando. Vaya, vamos a compartir por ahora un pequeño video que relaciona pues a estas canciones así como muy populares de nuestro país, que yo sé que ustedes la han escuchado, ¿verdad? Y que, bueno, trae unas imágenes que me parecen bonitas, muy bonitas, que recordar sobre la identidad. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El Salvador, salsa clave te canta. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo en que
Bueno, y aquí recordando un poco, ¿verdad? Sobre esta canción que ustedes la han escuchado ya en varias oportunidades, que pues hay varias canciones para el país que vale la pena pues también pues tenerlas en mente para estas oportunidades. Y bueno, pues hay que tener pues siempre la alegría, la disposición de ser un salvadoreño, también salir adelante a pesar de las dificultades que siempre se presentan, al igual que a todo el mundo, ¿no? Nadie escapa de eso, pero el salir adelante pues también es algo que nos caracteriza, que nos debe de enorgullecer, a pesar de hay cosas, ¿verdad? Que también tenemos que seguir mejorando. Así es que bueno, bienvenidos para los que se han incorporado y después pues del contenido socioemocional y espero pues que también lo vayamos compartiendo con mis otros compañeros en esa disposición de querer aprender, ¿verdad? Cosas que realmente pues vale la pena también recordar con esto de la identidad cultural. Vamos a pasar ahora a la parte histórica. Bueno, pues el día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que son pues los antecedentes del tema de la independencia, de cómo era un poco el proceso de la colonia aquí en América, y cómo los factores internos, ¿verdad? Con el tema de los criollos y los factores externos también, pues contribuyeron al proceso de la independencia. Y justamente pues ayer, ya cuando iba a pasar ahí algo sobre las causas de la independencia, pues se me fue el tiempo, porque yo me entretuve mucho pues hablando acerca de lo que era la organización social de la población en tiempos de la colonia. Y espero pues haber recordado cosas que, como les digo, las vieron ustedes en su momento cuando estuvieron más pequeños, pero pues que ahora las recordamos y que la visión tiene que ser mejor, más crítica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar primero pues de parte de ustedes, si tienen ahí alguna pregunta, alguna inquietud, alguna curiosidad respecto a lo que estuvimos hablando ayer en la temática, ya que, bueno, pues realmente tenemos que estar enterados todo este mes, toda esta semana, y la próxima semana pues vamos a estar haciendo una celebración que tenemos que saber causas, contexto y consecuencias, no simplemente hacerlo porque es tradición, sino que saber la verdad de lo que pasó en esa situación, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por lo que digan los medios de comunicación al respecto, porque si no, pues solamente somos fanatistas. Y no, la verdad es que tenemos que tener claro qué es lo que ha pasado y por qué se está celebrando, ¿verdad? Vaya, vamos a ver, les damos ahorita pues el espacio a ustedes para que hagan preguntas, para que hagan comentarios respecto a la temática que hemos estado hablando del proceso de independencia. Según lo que hablamos ayer o alguna curiosidad que ustedes tengan al tema al respecto. ¿Sí? ¿Habrá alguno? Escríbalo. ¿No? No hay. Bueno, ¿y por qué no hay? Porque no entiendo por qué no hay, si realmente es un tema en el cual pues nosotros tenemos que estar ahí, ¿verdad? Pendientes de qué está pasando, parte de nuestra realidad y nosotros no estamos fuera de El Salvador, entonces por lo tanto tenemos que estar interesados en lo que pasa en el país y también en el aspecto histórico, tenemos que conocerlo. Bueno, entonces vamos a continuar, pues si no hay preguntas, pero sí quisiera que me escribieran alguna pregunta, algún comentario en el transcurso de la hora para poder aclararla y también pues así todos vamos aprendiendo, ¿verdad? Con algo que a ustedes pues en el momento se les ocurre y quiere preguntarlo, pues no hay problema, ¿verdad? En el transcurso de la hora, si tiene algo, pues yo lo agradezco y me gusta que participen también. Vale, entonces el día de ayer hablábamos acerca de las causas, ¿verdad? Y nos quedamos justamente con esa parte, ¿verdad? De cómo fue ese proceso y cómo se fue, porque prácticamente todo el siglo XVII, con el tema de la ilustración, de la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa, con el tema de la igualdad, fraternidad que se mueve en Francia, ¿verdad? Después de la Revolución. Entonces esto, las noticias se saben en las colonias americanas, claro que no al mismo tiempo, porque ahorita pues se sabe qué es lo que está pasando al otro lado del mundo. Si nosotros lo quisiéramos saber hoy en día, pues es algo más rápido. Pero en aquel entonces venían casi como un mes de retraso. Todas las noticias venían acá a las colonias, a los criollos, que eran los que sabían leer y escribir, porque los indígenas, ninguno de ellos, ¿verdad? Ninguno tenía acceso a leer y escribir. Ellos estaban para el trabajo.
Entonces, pero los criollos sí se enteraban de qué es lo que estaba pasando. Aunque sea con un mes de retraso, las noticias llegaban. Y esos temas de la ilustración y los criollos que podían estudiar aquí en América, le da el panorama también de lograr la independencia, de por qué no dirigir ellos, ¿verdad? Que viven acá, el país, y no dejar que las colonias, ¿verdad? Perdón, la metrópolis, que en este caso pues es España, pues mande personas a que gobiernen acá. Entonces ahí es como comienza un poco también el tema de esta lucha, que va dirigida por los criollos, ¿verdad? Pues ellos pretenden mejoras en su vida. Bueno, ahora sí, vamos a ver pongamos atención y también pues si hay preguntas las vamos poniendo en el momento. España no conserva sus colonias en América. España perdió la mayoría de los territorios que tenía en América hace unos 200 años. La independencia de las colonias se debió principalmente al control absoluto que la administración española ejercía sobre sus posesiones americanas. Así, los altos cargos de la administración en las colonias eran ocupados por peninsulares llegados de España. Los criollos, es decir, los nacidos en las colonias, se quejaban de no poder intervenir en el gobierno del territorio en el que vivían. Por otra parte, las colonias tenían prohibido comerciar con otros países que no fueran España, lo que limitaba su desarrollo económico. Además, los jesuitas empezaron a escribir sobre la naturaleza y la historia de estas colonias, creando así una conciencia nacional. Esta creciente conciencia nacionalista, el triunfo de las ideas progresistas de la Ilustración y a la recién conseguida independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, provocaron entre los habitantes de las colonias un sentimiento de independencia que trajo consigo una primera oleada revolucionaria. Este primer alzamiento triunfó gracias a la caída de la monarquía española en 1808 a manos de las tropas napoleónicas. El vacío de poder que se creó entonces en España fue aprovechado por las colonias españolas del Nuevo Mundo para conseguir su deseada independencia, gracias a libertadores como Simón de Bolívar o José San Martín. Solo Cuba y Puerto Rico en América y las Islas Filipinas en el continente asiático continuaron siendo colonias españolas. Bueno, entonces ahí está hablando, ¿verdad? De este video, un pequeño contexto previo al proceso. También mencionaba de que después de la Revolución Francesa, cuando quitan al rey en Francia y el tema, ¿verdad? De la ilustración, pues está en su máximo apogeo, ya los ilustrados dejan de llamarse así, ¿verdad? Y aparece la ideología llamada liberalismo. Entonces en Francia está después de la Revolución Francesa, estas dos ideologías, los primeros dos partidos políticos. Uno es el Partido Liberal y el Partido Conservador. En Francia, pues aparece un personaje llamado Napoleón Bonaparte, que es liberal, y él lo que quiere es que todos los demás países también tengan un sistema liberal y dejar el antiguo régimen, el rey con poder absoluto. Entonces él empieza pues unas campañas de invasión y el primer país que invade Napoleón Bonaparte es España. Por eso en el video se habla de que en 1808 hasta 1814 hay un vacío de poder en España, porque el rey lo quita Napoleón Bonaparte. Y al quitarlo, Napoleón Bonaparte pone a su hermano, José Bonaparte. Entonces es como un rey impuesto en territorio de España. Entonces ese es el momento en el cual los criollos que están en América aprovechan para dar esos movimientos de independencia, estos movimientos en los cuales pues ellos le dan a la población esa idea de dirigir ellos su país, no que lo siga dirigiendo la metrópoli española. Entonces, bueno, pues también esto es una causa. Esto también es la causa del proceso de independencia. Bueno, por aquí pues les voy a compartir ahora, este es otro que también pues nos habla sobre este proceso, ¿verdad? Bueno, ayer les hablaba así, rápidamente recordamos que era la encomienda, ¿sí? La encomienda es este sistema dirigido por España, en el cual consiste en que al español se le da unas grandes extensiones de tierra y se le dan indígenas para que trabajen en esas tierras, a cambio de darles dónde vivir
y de cristianizarlos. Fíjense que realmente era un sistema de explotación, no se llamaba esclavos, pero prácticamente pues lo eran por la forma en cómo los trataban. Aparte de que ayer estábamos hablando acerca de que era una sociedad con mucha diferencia social por el tema también de las razas, por el tema del color. Hablamos de los criollos, bueno, los españoles nacidos en España, después estaban los criollos, después estaban los mestizos, después estaban los indígenas, y el día de ayer también hablábamos que estaban los esclavos, y estos eran traídos de África, por la mortandad de indígenas que hubo. Entonces pues necesitaban mano de obra y se traen pues a personas de África para que trabajaran como esclavos. Entonces se da el sistema de la encomienda, y esta encomienda pues básicamente era explotación para los indígenas, pero aparece allí una pequeña figurita que se llama lo que es la cristianización. Supuestamente los españoles tenían la visión de cristianizar a los indígenas, y fíjense que pues realmente la cristianización fue impuesta. Los indígenas no creían en un Dios que los golpeaba, porque los indígenas a palos prácticamente querían que aceptaran la religión. No les daban comida hasta que ellos juraran fidelidad y que creían en Dios, en el Dios católico que les estaban dando a conocer los españoles. Entonces, pues la gente estaba muy reacia a esa situación, pero a la larga, pues el hambre y los castigos que les daban, pues prácticamente hacían que se sometieran a la nueva religión. Entonces, todo eso era porque en un primer momento pensaban que los indígenas no tenían alma. Después, cuando reconocen que sí, que es un ser humano, entonces la política de los españoles era cristianizarlos, pero ese cristianizarlos pues fue a la fuerza. Entonces también un poco sobre esto pues nos recuerda esta parte de este video que vamos a compartir. Y administrativas que llevaron a cabo incluían un sistema de gobierno mucho más centralizado. No siempre fue así. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Imperio Español de los Reyes Católicos y de los Austrias, en sus planes de expansión a través del mestizaje cultural, concedió autonomía y autogobierno a los nuevos territorios que iba conquistando. El esfuerzo del indio que trabajaba la tierra se convirtió en el sustento económico con un sistema de encomienda como unidad productiva. Este régimen de servidumbre se asemejaba a un señorío de carácter feudal, en el que cada delegado de la corona o encomendero tenía bajo su responsabilidad un determinado número de nativos a los que debía amparar, proteger e instruir en la religión católica. Los nativos, a su vez, debían retribuir una parte de su trabajo al encomendero, y estos a la corona. En lo comercial, las mercancías debían pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, y más tarde por Cádiz, que controlaba el tráfico de entrada y salida hacia las Indias, con su correspondiente tasa impositiva. Aunque el indio tenía condición de persona libre, la encomienda dio lugar a abusos. Algunos humanistas como Montesinos y Las Casas denunciaron estos comportamientos y se legisló para proteger a los indios. La legislación indiana abolió todo tipo de esclavitud, reguló la jornada laboral y dejó morir el sistema de encomienda. Muchos historiadores han remarcado la diferencia entre el modelo colonial español y el inglés o el francés. El modelo colonial inglés trató de manera desigual a sus colonias con respecto a la metrópoli. Las colonias funcionaban como factorías y solo podían comerciar con materias primas. Estas a su vez recibían de la metrópoli los productos manufacturados. Es fácil imaginar que este sistema frenó considerablemente el desarrollo de las colonias inglesas. Sin embargo, el modelo colonial, o mejor dicho, el modelo imperial español, se configuró como un modelo en el que se intentó trasladar cultura y tecnología y replicar el modus vivendi de la metrópoli en los territorios conquistados. Los virreinatos americanos alcanzaron de esta manera un desarrollo notable. En la monarquía hispánica no nos encontramos en los siglos XVI y XVII con una política económica mercantilista.
En la literatura de estos siglos se habla siempre de reinos, provincias, territorios y posteriormente de virreinatos, incorporados de pleno derecho a España y cuyos súbditos poseían un estatuto idéntico al de los peninsulares. Esto, como hemos dicho, cambió con la entrada de la Casa Borbón en 1700. Al transformar de manera paulatina con sus reformas las dependencias americanas, hasta entonces reinos relativamente autónomos, en colonias dependientes de las decisiones tomadas en Madrid. El imperio había mostrado signos de decadencia, y era importante agarrar al toro por los cuernos. Con una actitud paternalista, los monarcas fortalecieron la economía española mediante el máximo aprovechamiento de los recursos provenientes de ultramar. Las ideas mercantilistas fueron arraigando en España. El reformismo borbónico pretendió convertir a las Indias en un instrumento para la reconstrucción económica de la metrópoli, impulsando la industria española. Debido al monopolio comercial, Bueno, como les digo, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden ir escribiendo y vamos a tratar de irlo solventando en el momento. Vaya, según lo que planteaba también, pues esta parte de la información que acabamos de compartir, sí, el sistema de colonia y metrópoli fue totalmente diferente, la de los ingleses y la de los españoles. Los ingleses que llegan a las 13 colonias, que hoy son pues Estados Unidos, ¿cómo fue el trato para los indígenas? Bueno, pues llegan ellos y se establecen, ¿verdad? Logra la independencia. Después está el territorio hacia el oeste, y en ese territorio hacia el oeste, pues estaban los indígenas. Me refiero a Estados Unidos, ¿verdad? Los indios pieles roja. Y bueno, pues prácticamente los ingleses lo que hacen es como campos de reserva de indígenas, pero realmente pues no les daban las condiciones para poder vivir, porque supuestamente les iban a dar tierras para que ellos cultivaran y pudieran sobrevivir, pero ellos no tienen insumos agrícolas necesarios. Entonces los indígenas se salían, ¿verdad?, a cazar, y cazar pues era prohibido. Entonces así poco a poco se los van exterminando, y pues prácticamente los ingleses acaban con todos los indígenas de la zona de lo que hoy en día conocemos que es Estados Unidos, porque las 13 colonias, pues según el mapa que tenemos ahorita, era esta zona. Todo lo demás hacia el oeste era tierra de los indios, y prácticamente quedaron aniquilados. Entonces, el video pues prácticamente menciona, ¿verdad?, que la forma de los españoles fue diferente, en el cual pues los españoles traen el tema de la cultura, hacen como un estilo de vida de España, pues como que se lo traen aquí para los españoles, ¿verdad?, en pequeño, no para los indígenas, sino que solo para el selecto grupo de españoles. Y así, bueno, pues también se mezclan con ellos, pero realmente pues no trae mayores beneficios para la población. Entonces, pero sí, ¿verdad? Es una diferencia que vale la pena recordar, recalcar, que el trato fue totalmente diferente de parte de los ingleses y de parte de los españoles para con sus colonias, como para con sus territorios, ¿verdad? Bueno, también otra de las cosas que es importante recalcar, pues les había mencionado, es el tema de la cristianización, ya que pues prácticamente pues habló de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Bueno, pues Fray Bartolomé de las Casas fue un sacerdote que vino de España, a conocer los territorios, a conocer el tema de la encomienda, para ver el tema, ¿verdad?, si tenían alma o no tenían alma los indios. Entonces, a la larga, pues él escribe al rey y le plantea, ¿verdad?, todas las situaciones infrahumanas en las cuales viven los indígenas. Entonces, es ahí donde se da, pues, la abolición del sistema de encomiendas. Pero realmente, pues, eso no le da mayores beneficios a los indígenas. Las condiciones de vida siguen siendo así, porque después está prohibido el sistema de encomienda, pero si es últimamente necesario, decía, que siguiera. Pero como, claro, ¿qué es lo que espera España? Según lo que mostraba el video, espera impuestos. O sea, todo el tiempo de la colonia, siglo XVI, siglo XVII, es de una explotación minera.
en esta zona, toda la región, México, Centroamérica, la zona de Colombia, la zona de Perú, que era territorio de España en ese tiempo, pues hay unas minas muy ricas en ese entonces en cuanto a producción de oro y de plata, y cómo se está dando el sistema mercantilista, que es la explotación de los bienes minerales. Entonces en eso estaban enfrascados pues los españoles, y por eso es que también trajeron esclavos de África para poder trabajar acá, porque para ellos el tema del mercantilismo era que España iba a salir adelante de sus problemas con el dinero que pudieran sacar de acá, de este territorio. Aparte de otras cosas, porque también no todo era explotación minera, había explotación agrícola también para ese momento. Bueno, se da el proceso de la independencia, 15 de septiembre de 1821, porque ya el rey, ¿verdad?, en España, después de que los invadió Napoleón Bonaparte, que es lo que les comentaba, ya no pudo tener tropas militares para mandarlas acá y tener así sometidas a las poblaciones indígenas, porque ellos tenían su propia guerra allá en España, con el tema de los liberales, los conservadores, Napoleón Bonaparte. Entonces se quedaron así. ¿Qué hacemos? Porque en dos guerras no se podían estar al mismo tiempo. Entonces decidieron quedarse allá con la guerra entre liberales, conservadores y el tema de Napoleón Bonaparte, y así fue como dejaron un poco, ¿verdad?, de mandar tropas militares, armamento aquí. Y es el momento en el cual pues los criollos aprovechan para hacer pues estos levantamientos populares apoyados por los indígenas y lograr la independencia. Entonces se logra al final, ¿verdad?, el acta de independencia en 1821, pero ¿quiénes quedan con el poder? ¿Quiénes a la larga se vieron beneficiados de esta firma, de esta acta de independencia? Los indígenas, los mestizos, los esclavos de África, ninguno de ellos. Los criollos fueron los que se repartieron las tierras, y ellos decidieron y ellos tomaron el liderazgo político, que en ese tiempo también era liderazgo militar, para repartirse los territorios. Bueno, realmente pues nosotros quedamos como una Centroamérica unida. No existían los países que ahora conocemos de Centroamérica, sino que éramos como una confederación centroamericana, justamente después de la firma, ¿verdad?, del Acta de Independencia. Y estaban ahí, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Porque ahora, pues sí, ¿verdad? Ya firmó el acta, ya es independiente. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, pues ponerse de acuerdo ellos, dividirse el poder y ver qué rumbo va a llevar la política de los países. Y como les digo, pues en ese momento está así como esas ideologías de allá de Europa se vienen en el tema de liberal, conservador. Liberal, darle beneficios a los que nos ayudaron en la independencia, o sea, a los indígenas, a los mestizos. Conservador, bueno, ser conservador implica gobernar al mismo estilo de España, solamente que ahora ya no son ellos, sino que van a ser los criollos. Entonces está esa disputa, si se le va a dar ciertos beneficios a los otros o se van a quedar ellos con todo el poder. A la larga, pues aparecen ahí, ¿verdad?, personajes como Manuel José Arce, Francisco Morazán, que están con esa lucha de que Centroamérica se mantiene junta, como ya había quedado, o separada. Francisco Morazán es el líder de acá, de la zona del territorio de El Salvador, y él plantea que tiene que haber una Centroamérica unida, que así se puede salir mejor, ¿verdad?, en los problemas que se estaban afrontando en ese momento. Entonces, bueno, pues ahí aparece la figura de otros militares que plantean que no. Y comienza a separarse Centroamérica según pues los líderes que va teniendo cada uno. Entonces, aquí les voy a compartir, bueno, bienvenidos a los que se van incorporando. Tenemos aquí, ¿verdad?, algo sobre la vida de Francisco Morazán. Él luchaba por el tema de una Centroamérica unida, pero a la larga, pues también, ¿verdad?, no tuvo mayor apoyo, y por eso es que los países van separándose hasta que al final, pues, El Salvador, que era liderado por él, por Francisco Morazán, fue el último al cual pues el territorio quedó, como ya ustedes lo saben y lo conocen.
cuando en el año 1820 destacó como un feroz defensor de oficio. Pero la situación se volvería más complicada cuando a finales del año 1821 el Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, solicitó la anexión de los estados a México, pues algunos territorios no aceptaban la anexión, mientras que otros la aceptaban de inmediato. En el caso específico de Tegucigalpan, intentaron negarse, pero no pudieron mantener la oposición, así que se vieron obligados a reconocer su anexión a México el 22 de agosto del año 1822. Sin embargo, la anexión no duraría demasiado, pues el Imperio Mexicano cayó en el año 1822, durando menos de un año. Así que el año 1823, Centroamérica proclamó su independencia definitiva, formándose la conocida como Unión Centroamericana, que se encontraba conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, bajo la presidencia del conservador Manuel José Arce. En medio de esta situación y con los constantes cambios políticos, fue que Francisco inició formalmente su carrera política en el estado de Honduras. El 30 de diciembre del año 1825, Francisco se casó con María Josefa Lastiri en la Catedral. Bueno, y aquí, ¿verdad? Esta parte también nos hace recordar el proceso que después de que se logra la independencia, estaba la visión, nos anexionamos a México o aparte, Centroamérica aparte. Bueno, pues ya vieron ustedes que hubieron guerras en el cual pues México exigía que se anexionara, ¿verdad? Ser una sola nuevo país, por decirlo así. Pero pues no, Centroamérica no acepta. Hasta después hay guerras para ver si Centroamérica se mantiene unida, pero al final pues resultó que no. El Salvador surge como El Salvador, como país, constitución, ley, sistema de presidente, a partir de 1841, ¿sí? No en 1821, como lo dice el Acta de la Independencia, porque ahí no existía el país, sino que aparecía o existía la región, toda la región, ¿verdad? Que fue parte del virreinato español. Entonces, hasta después, hasta 1841 es que ya surge el país del Salvador como El Salvador. Entonces, después del proceso de independencia, ¿quién se quedó con el beneficio? ¿Quién se quedó con las tierras? Que era en este momento, pues, el tema importante, ¿verdad? Las tierras y las minas y la explotación también de los indígenas, pues, ¿quién se queda con todo eso? Bueno, pues, los próceres a los cuales pues nosotros reconocemos, identificamos en esta época, ¿verdad? Del mes de septiembre, de repente aparecen los rostros de ellos y bueno, pues lucharon por el tema de la independencia, eso no se va a negar, pero tampoco fue algo gratis. También ellos se repartieron el poder, también ellos se repartieron las tierras y los beneficios del proceso de la independencia. Entonces, bueno, a la larga pues también tuvieron pues esos beneficios personales por los cuales pues en su momento ellos lucharon, ¿verdad? El tema de los criollos. Y aquí tengo algo más también que compartir sobre esa parte de los criollos. 15 de septiembre desde hace 196 años se celebra el Día de la Independencia y se recuerda a los próceres como los protagonistas de despojar el yugo español. Sin embargo, existen diferentes versiones de lo ocurrido en esa época. Se cree que los próceres eran en realidad un grupo de familias terratenientes que se adueñaron de la lucha de los pueblos indígenas, que inició desde 1524, cuando ingresaron las primeras tropas de Pedro Alvarado. Sin embargo, fue hasta el 5 de noviembre de 1811
cuando el pueblo se levantó en contra del imperio español. En ese momento, algunos criollos se proclamaron voceros del movimiento y se convirtieron en próceres firmantes del Acta de Independencia. Pero según algunos historiadores, los próceres tenían sus propios intereses, como terminar con su condición de súbditos del rey español, convertirse ellos mismos en gobernantes del país y asegurar la propiedad de sus grandes haciendas que estaban en riesgo de perder si llegaba a gobernar el pueblo insurreccionado. Por eso, al redactar el acta, dejaron escrito que declaraban la independencia para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Letras que llevaron a considerar que existió una separación absoluta entre los intereses de los próceres con los del pueblo, quienes buscaban abolir la esclavitud, recuperar sus tierras y su cultura. Bueno, entonces ahí pues nos confirma un poco más, ¿verdad? Respecto a lo que yo les estaba mencionando. Vaya, vamos a pasar entonces a esta parte pues de preguntas, de comentarios que tengan en relación a la temática que estamos trabajando o en relación a las cosas que ustedes han escuchado sobre el Bicentenario, porque sí, o sea, sí vamos a celebrarlo realmente. Pero hay que saber también la verdad de lo que pasó y quién se benefició. No simplemente celebrar por celebrar, ¿verdad? No, tenemos que saber la parte histórica, la parte real de lo que pasó en ese tiempo y las consecuencias que trajo, no solamente una parte de las cosas. Y bueno, pues por eso es que me gustó y me interesé, pues porque hiciéramos un especial del Bicentenario, un especial de la parte histórica de nuestro país y de nuestra cultura relacionado pues al temática que vamos a tener para este mes de septiembre. Vaya, vamos a ver si habrá alguna pregunta, habrá algún comentario respecto a lo que hemos estado hablando, si hay algo pues que les interesaría que les explicara al respecto, pues ahorita lo pueden escribir, ¿verdad? Y bueno, pues me alegra mucho que esté por acá la mayoría, qué bueno. Vaya, vamos a ver, ¿hay tiempo para esto? ¿No? ¿Nadie pregunta? Ah, qué lástima.